Muy buenos días a todos. Bienvenidos a la cuarta y última charla informativa en el marco del HAC Última Milla, Transporte de Carga Sustentable. Este programa se realiza en conjunto con la GIZ, que es la Cooperación Alemana al Desarrollo Sostenible, la Semarnat, que es la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y la SEMADET, que es la Secretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial del Estado de Jalisco. Agradecemos mucho su participación y esperamos que esta charla sea muy buena para el desarrollo de los prototipos en este hack. Hoy contaremos con la participación de Carolina Mesa. Ella trabaja como en la oficina de ICLEI Colombia en el proyecto de Ecologistics. De hecho, ella va a presentar hoy el plan de acción de logística de carga urbana eh, de bajo carbono, así como los retos y algunas soluciones en este sector de transporte de carga en ciudades. Eh, Les comento un poco sobre Carolina. Bueno, ella tiene una maestría en ciencias ambientales, bueno, en ingeniería ambiental y geomática por parte de la Universidad de Milano. Tiene una carrera en ingeniería ambiental y bueno, tiene también muchísima experiencia sobre el tema de cambio climático, sustentabilidad, impacto ambiental, entre otros más. También ella, bueno, sí, ella actualmente está a cargo de, como lo comenté, de este programa de Ecologistics en Colombia, el cual nos va a comentar también un poco en qué consiste toda esta red, este programa, cómo está conformado y qué medidas para la última milla también ellos han implementado en diferentes ciudades, tanto de Latinoamérica como de otras partes del mundo. Así que le damos la cordial bienvenida a Carolina. Adelante. Sí, muy buenos días a todos y todas. Un placer estar aquí esta mañana. Bueno, no sé desde qué parte del mundo, pero en Colombia todavía estamos en la mañana. Muchas gracias por la asistencia. Espero que sea muy enriquecedor la charla. Regálenme unos minuticos y gracias a Karen, a todo el equipo por la organización de este evento. Y un segundito, voy a compartirles la pantalla. Unos minuticos, por favor. Em, Me indican, por favor, si están viendo la pantalla. Sí, ya le Mm, estamos viendo. Listo, perfecto. Entonces, exactamente, como hizo la introducción Karen, la idea es contarles a ustedes un poco del plan de acción para logística de carga urbana, eh, los retos y las soluciones que hemos llevado a lo largo de este proyecto. Este proyecto, como también lo mencionó Karen, Ecologistics, transporte de carga bajo en carbono para ciudades sustentables, es un proyecto muy, muy interesante que nos apasiona muchísimo en ICLEI. También los gobiernos locales con los que estamos trabajando también están muy motivados con toda esta temática. Lo que ven al fondo, obviamente, pues es una foto de la ciudad de Medellín, donde actualmente me encuentro. Un segundito, perfecto. Ay, yo, así, perfecto, sí. Entonces, la idea es contarles un poco sobre qué es ICLEI, ¿cierto? Quizás algunos conocen, pero para todos alinearnos y ponernos en la misma página. Luego entraré más en detalle sobre qué es el proyecto Ecologistics, luego los retos que hemos enfrentado, serios retos en este proceso, soluciones y avances, luego lo que llamamos LCAPUF es por sus siglas en inglés, pero es básicamente el Plan de Acción en Logística de Carga Urbana, y los pasos a seguir para el próximo año, ¿sí? Porque ya estamos finalizando este. Entonces, sobre ICLEI. ICLEI es la red global más grande de gobiernos locales por la sustentabilidad. Actualmente tenemos más de 1.700 gobiernos locales en el mundo, ¿cierto? Y estamos activos en más de 100 países. Este es el mapa, precisamente donde estamos ubicados. Lo que ustedes ven en color amarillo es el Secretariado Mundial que nos ubicamos en Bonn, Alemania.
Luego los rectángulos aguamarina son las oficinas regionales. Y si ya nos vamos para Sudamérica, la oficina regional está en Sao Paulo, Brasil. Y adscritas a oficina regional tenemos los recuadros color gris o negro un poco más oscuro, que son las oficinas de proyectos. Y en América del Sur tenemos dos. Tenemos la oficina de Colombia, donde hago parte. El edificio de la oficina, pues la oficina propiamente se ubica en la ciudad de Medellín, en el edificio del área metropolitana del Valle de Aburrá, que siempre ha sido nuestro aliado, nuestro socio, nuestro amigo en todo el territorio colombiano. Y en Argentina tenemos la oficina en Santa Fe, ¿cierto? Entonces aquí para que tengan como un panorama en dónde estamos y dónde actuamos. En ese accionar en todos los países, ciudades que les mencioné en la diapositiva anterior, nos enfocamos y tenemos estos 5 caminos, que la idea es que sean caminos que proponemos, digamos, a las ciudades para desarrollar una serie de proyectos, una serie de iniciativas, crear redes, crear alianzas en el marco de estos 5 caminos. Entonces tenemos el desarrollo bajo en carbono, desarrollo basado en la naturaleza, desarrollo equitativo y centrado en las personas, desarrollo resiliente y desarrollo circular. Si bien algunos de los proyectos, por ejemplo el que vamos a hablar de Ecologistics, se enmarca más en el tema de desarrollo bajo en carbono y algunos de los proyectos se enmarcan más en un camino que en el otro, la idea es poder integrar varios de los caminos en uno de los proyectos, ¿cierto? Entonces proponiendo soluciones integrales a los gobiernos asociados a iClaim. El proyecto Ecologistics, transporte de carga bajo en carbono para ciudades sustentables. Este proyecto tiene como el objetivo es aumentar la eficiencia del transporte de carga urbano y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, promoviendo la sustentabilidad en toda la cadena productiva. En esta página pueden encontrar mucha más información. El proyecto inició en el 2018, nos vamos hasta el próximo año. Entonces, sí, básicamente nos queda un año de operación, que ahorita pues miraremos el cronograma, en qué vamos, qué hemos hecho. Y este punto es importante del tema de GI, porque ese es, digamos, el objetivo central, pero digamos, tratando un tema de carga en una ciudad, también se pueden beneficiar y se pueden tener otros impactos positivos relacionados con temas de otros tipos de contaminantes criterios, como por ejemplo el PM2.5. También tenemos el tema de la congestión, entonces también se pueden, digamos, generar otro tipo, una serie de impactos, no solo, digamos, apuntándole a los gases de efecto invernadero, al tema de seguridad vial, entre otros. Este proyecto lo financia el Ministerio de Medio Ambiente de Alemania, ¿cierto? Lo implementa ICLEI y tenemos 3 socios que nos acompañan en el cumplimiento de los objetivos, que ya lo vamos a mirar. Despacio se ubica, tienen sede en Bogotá, está Zaragoza Logistics Center en España y Smart Freight Center en Londres. Entonces, junto con ellos 3, lideramos este proyecto. Este proyecto no solo está en Colombia, sino que tenemos 3 países que, digamos, tuvieron la intención, la motivación, las ganas de participar de este tema y poner en la agenda pública el tema de transporte de carga, que es un tema, digamos, con muchos retos, muchos actores que se deben involucrar y muchas veces los gobiernos, digamos, este proyecto nos gusta mucho, decimos que, digamos, es único o al menos paricle en el mundo, porque si bien las ciudades ahorita están trabajando el tema de movilidad de pasajeros, el tema de movilidad en bicicletas, pues de las personas como tal, y es un tema muy importante que seguimos seguramente teniendo muchas dificultades y que la idea es mejorar en tema de la movilidad de los pasajeros, este tema de transporte de carga no se debería descuidar de la agenda de cambio climático y sustentabilidad. Todos necesitamos de alguna forma bienes, servicios, todo lo que llega a nuestras casas de alguna forma tuvo que venir. Entonces, no ver el transporte de carga como, esto genera congestión, estos ocupan las vías. Sí, seguramente como todos tenemos algún tipo de impactos, pero es verlo, cómo se puede mejorar este tema de transporte de carga y cómo se incluye en los temas de política pública y en el día a día de la rutina, digamos, de los funcionarios, de los gobiernos locales. Entonces, estos son los países, India, Argentina y Colombia. Y en Colombia está Bogotá. Bogotá es la única ciudad capital que se integra al proyecto.
de estos que estamos viendo acá. Tenemos Manizales y tenemos el Valle de la Aburrá, el área metropolitana del Valle de Aburrá, que para los que no conozcan, el Valle de la Aburrá se integra por 10 ciudades, la ciudad núcleo es Medellín, pero hay otras 9 ciudades que hacen parte de este entorno. Esos son los objetivos. Tenemos establecer y consolidar un grupo de trabajo local entre privados y gobierno local. Ahorita retomaré muy bien estos objetivos. Espero que estén todos muy atentos a esos objetivos porque a eso me voy a referir a los retos, porque ya hemos ido cumpliendo algunos de los objetivos y ahí es donde hemos identificado grandes retos y qué soluciones desde el punto de vista nuestro, cómo los hemos, digamos, enfrentado y si ahorita en la charla alguno tiene algunas ideas, todas son muy bienvenidas. El segundo objetivo es desarrollar una línea base de emisiones de GI con la herramienta. Entonces, claro, las ciudades, muchas, digamos, están desarrollando el tema de inventario de GI, que en el caso de los gobiernos locales asociados a ICLEI utilizamos la guía GPC, que ahí analizamos sectores como AFOLU, IPU, energía, transporte, etcétera, pero ya esto es hacer como un pequeño inventario, un zoom solo al transporte de carga. Ya ustedes imaginarán el montón de variables que salen. Bueno, yo como entiendo cuánta GI asociada a la carga urbana está en una ciudad. Desarrollar planes de acción de logística urbana baja en carbono, identificar posibles proyectos demostrativos. El cuarto punto es muy importante. Claro, si yo tengo un plan de acción, pues la idea es implementarlo en algún momento. El quinto es ya elaborar recomendaciones a la Política Nacional de Logística Urbana. Y el sexto ya es el tema de difundir, inspirar, motivar a otros gobiernos para que le apunten a esta temática tan interesante. Entonces, este es el proceso que hemos ido llevando desde el 2018. El grupo de trabajo local es muy importante. Cuando hablamos de grupo de trabajo local, no es la alcaldía solamente, no es el gobierno local, no son los ministerios de transporte. Ellos tienen un liderazgo muy importante, pero es involucrar a quien transporta, a quien mueve la carga, al centro comercial que recibe carga, etcétera. O sea, hay una red interesante ahí de actores. El diagnóstico y línea de base es lo de lo que les digo de la línea de emisiones. Todo esto, una vez teniendo lo que ven en un color azul, azuloso y rojo, teniendo en cuenta, ahí sí empezamos a construir el plan de acción. Tiene que haber esto, digamos, muy fuerte para poder iniciar las bases del plan de acción. Y, digamos, después ir sacando algún proyecto demostrativo en la marcha y materializando esas acciones. Los principales retos que hemos encontrado, por eso les decía, atención a los objetivos. Entonces, con relación al objetivo 1 y 3, a lo largo de las diapositivas les iré contando más en detalle esos objetivos. Siempre vamos a basarnos en el objetivo porque es lo que queremos finalmente cumplir, que se los mostré en las diapositivas anteriores. Entonces, el objetivo 1 y 3, ¿cuáles son los retos? Hemos encontrado un reto muy grande en el empoderamiento de la alcaldía o gobierno local para que el tema sea visto prioritario, que se ponga en la agenda pública. Eso ha sido, sí ha sido, digamos, un reto tener esto. El segundo es la articulación e involucramiento de actores públicos, privados, academia. Ahorita había olvidado mencionar, la academia es muy importante. Se están desarrollando muchas investigaciones a nivel de universidad, maestrías, doctorados que se deben involucrar en dar esos y dar a conocer esos resultados para que beneficien los retos y se puedan poner sobre la mesa esas soluciones que se buscan, esas investigaciones que se hacen a nivel académico, cómo eso se puede reflejar en la vida real, en la ciudad. Y hay algo muy importante que es el enfoque gana-gana. Entonces, si yo estoy armando este proyecto, lo estoy construyendo, yo voy a pedir una información a una empresa, voy a acercarme, pero listo, yo como gobierno local, ¿qué le ofrezco y qué la empresa va a ganar? Entonces, para que ahí exista un buen intercambio y diálogo entre los actores. Con el objetivo 2 y 3, los retos, hemos encontrado 3 retos. El tercero es recolección de los datos de actores privados para construir una línea base de emisiones. Sí, digamos, cuando les decía que se tiene un suma al transporte de carga y cuáles de esos movimientos, transportes, cuáles de esos vehículos que se mueven en la ciudad, vehículos livianos, vehículos grandes, que transportan los bienes y servicios dentro de una ciudad, hacer ese monitoreo, digamos, no es fácil. Porque listo, si ustedes se ponen a pensar en sus ciudades, cuántos camiones entran al día, de dónde vienen, hacia dónde van, cuánta carga mueven, ese movimiento no es fácil de monitorear y es un reto. El cuarto, la línea base de emisiones de GI es una primera aproximación y es necesario su actualización. Entonces, si ya estamos viendo es un reto, ya el proyecto termina en 2021, el próximo año, la idea es que en el 2022 las ciudades se actualicen. Bueno,
si están en capacidad de actualizarlo, ¿cómo lo van a lograr? El quinto es representatividad en los resultados para una línea base. Entonces es importante porque cuando estamos recopilando esa información, haciendo las entrevistas, nos decían, bueno, vamos a cuántos, o sea, los datos que recopilamos, sí reflejan el resultado, no lo reflejan, hacemos una extensión y nos aproximamos a otras áreas de la ciudad para ampliar esa línea base. Entonces, esos son los retos que hemos ido encontrando. O sea, los resultados sí implican y muestran que esa es la carga y ese es el GI asociado a la ciudad de transporte de carga, relacionado con los retos del objetivo 4 y 3, todo el tema de financiamiento. Entonces, ¿cómo son atractivos que las líneas de financiación sean atractivas y que el proyecto en sí sea financiable y tenga cierre financiero? Entonces, eso es otro de los retos. Y relacionado con el objetivo 5 y 6, 5 y 3, todo el tema de normatividad. Claro, si yo estoy desarrollando un plan de acción de carga para una ciudad, tengo que ver qué normatividad existe, cuál de ellas está ok, cuál de ellas debo modificar, cuál de ellas me está, digamos, obstaculizando algún plan que yo quiera tener. Entonces, ya teniendo un mapeo general de los retos que hemos encontrado, ya vamos a ir mirando. Entonces, este reto que encontramos, ¿qué solución del equipo de ICLEI, los socios que nos acompañan en este proyecto, hemos encontrado? No serán las únicas soluciones, indudablemente. Entonces, el objetivo 1 y 3 les había contado que el objetivo 1 está relacionado con conformar ese grupo de trabajo, es decir, poner gente a hablar, a discutir sobre el tema de carga público, privado, academia, etcétera. Y el objetivo 3 es precisamente esa construcción del plan de acción. Claro, pues si Clay solo no puede construir el plan, hay que construirlo en conjunto para que las acciones que queden ahí queden algún responsable y que se comprometan. Y ese es los objetivos, el reto, como les decía, resumiendo, el reto uno es el empoderamiento de la alcaldía, que asuman este tema como esto es importante, y el reto dos, la articulación y ese empoderamiento de varios actores. Entonces ahí está el objetivo conectado con los retos, y las soluciones que hemos tenido es la creación de un grupo de trabajo local, pero de manera formal. Cada ciudad ha cogido una directriz diferente. Por ejemplo, tenemos una ciudad eligió el decreto, otra un memorando de entendimiento, otra una carta de vinculación, y donde se deja claro qué es el proyecto, cuáles son los roles de CLEI, cuáles son los roles de la ciudad y cuáles son los roles de los actores externos, el rol del privado, las firmas. Entonces, digamos que eso fue una de las soluciones que encontramos. Otro el tema de reuniones, talleres, webinar para involucrar actores de diferentes áreas, procesos en todo este tema. Y también la participación nuestra en los talleres que ellos convocan. Entonces, unos son convocados por nosotros, otros es nosotros participamos en las instancias, en los espacios que esos grupos de trabajo tienen y que están organizando para nosotros irnos enterando de qué también están trabajando ellos. Relacionados con los retos 3, 4 y 5. Entonces, el objetivo 2 estaba relacionado con esa línea base de GI. ¿Cuántas emisiones de GI se tienen asociadas a transporte de cargas? Ese es el objetivo 2, es conocer esa línea base. El objetivo 3 es el que es la base, pues, por eso el título de esta presentación es Plan de Acción, Retos y Oportunidades. El objetivo 3 es construir ese plan. Los retos, recolección de datos, actualización de la línea base y representatividad. Para esto, las soluciones que hemos encontrado son diseño de encuestas, preguntas prioritarias y el diseño de encuestas, preguntas prioritarias, diagnóstico general de la logística urbana de las ciudades, zonas, vías y vehículos y contacto a empresas. Entonces, estos tres, ¿cómo hemos solucionado? Que esto es uno de los gran retos. Nos llevó, sí, casi todo este año tener esto y suena aparentemente muy fácil, pero es una serie de temas, de reuniones, de articulaciones. Entonces, ahí se diseñaron varias preguntas, sí, seleccionaron diferentes preguntas para poder ir yo a una empresa, preguntarle diferentes temas, cuántos vehículos tiene, de dónde sale su carga, hacia dónde la lleva, cuál es el tipo de vehículo, cuál es el combustible que usa, perdón, cuál es la carga que usted mueve, cuántos viajes hace, entonces, entre otras, porque eso
la idea de tener esa distancia recorrida, el tipo de combustible, el tipo de vehículo, ¿cierto? Hay diferente clasificación vehicular en transporte de carga. Eso nos permitía tener esas respuestas para determinar las emisiones de GI urbanas asociadas al transporte de carga. Entonces, ya cuando se tenía el diseño de cuáles preguntas prioritarias íbamos a hacer, ya era, bueno, ¿a quién le voy a preguntar? Entonces, ubicación de negocios e industrias relevantes. Claro, no podíamos preguntarle a todos los camiones transportistas, a todas las empresas, pero sí ir eligiendo las más relevantes dependiendo de la configuración de la ciudad. Listado de empresas y operadores logísticos nacionales, mapeo de operadores logísticos locales. Entonces, se abordaron por muchos medios, porque no es fácil a veces conseguir esa información. O sea, no es fácil yo decirle a un privado, venga, siéntese conmigo y dígame usted de dónde va, hasta dónde termina, cuánto mueve. Porque él me dice, no, yo estoy ocupado con mis operaciones, espere, no, vuelva después. Entonces era un reto, entonces llamadas telefónicas, correos electrónicos, entrevistas personales en áreas estratégicas, encuestas en línea, mejor dicho, lo decíamos, listo, si no me da de contestar el correo, entonces lo llamo, venga, respóndame la encuesta. Y ahí es donde decía que él gana-gana, porque él me decía, listo, yo me siento una hora, dispongo una persona para que le responda todo eso, sabiendo que yo estoy ocupado y debo entregar este producto al cliente, usted se me está pidiendo una información y yo qué gano, o sea, yo como empresa qué gano de eso. Entonces, ese discurso y ese tema hay que tenerlo muy claro cuando vamos a ir a contactar a estas empresas, porque finalmente son privadas y no es obligación que ellos me entreguen esa información. Entonces, ¿qué información necesitamos y qué recopilamos? Entonces, había que abordar generador, los transportador y receptor. Tenemos tres, o sea, las empresas se categorizan en estos tres sí, en estos tres sectores. Entonces, para tener representatividad de varios generadores, varios transportadores y varios receptores y tener una visión de toda la cadena, desde el inicio hasta el fin, ¿cierto? De cómo se mueve la carga. Y las variables de medición no las voy a leer, se las había ido diciendo, consumo de combustible, número de días de operación al año, etcétera. Y estas preguntas nos permitían a nosotros determinar los GI. Entonces, todo este, digamos, fue ese tema de recolección de datos, trabajo de escritorio para identificar y contactar cada uno de los sectores, desarrollo de esas entrevistas, ¿cierto? El tercero, y listo, ya teníamos las entrevistas, ya la gente nos respondió, recopile los datos y entienda los datos, mire a ver cuál es un dato atípico, se debe considerar, no se debe considerar, la revisión y limpieza de los datos, porque muchas veces encontramos que no, estos kilómetros no pueden ser recorridos, pero entonces había que volver a hacer una verificación, mirar toda la calidad de los datos, está ok, está coherente. Miremos Bogotá que está reportando, Manizales, si bien son ciudades con entornos diferentes, también se hizo esa relación de datos y esa revisión. Y el quinto, cálculos y estimaciones, ya finalmente limpiando los datos, mirándolos que sí estuvieran de acuerdo, coherentes, que las empresas sí todas hubieran llenado muy bien las encuestas. Ya teníamos y se diseñó dentro del proyecto una herramienta que se llama pues la herramienta Ecologistics, que es la que permite calcular, ya están digamos los factores de emisión relacionados, porque con los datos de actividad y los factores de emisión podemos calcular las emisiones de GIT. Los datos de actividad son todas las entrevistas, preguntas prioritarias, llamadas telefónicas. Una vez se tuvieran esas respuestas de las encuestas, ya esa era una partecita, el dato de actividad, y ya era toda la revisión de los factores de emisión a nivel nacionales y también a nivel internacional, como para poder tener una guía. Las soluciones del reto 6 están asociadas al objetivo 3, que es el plan de acción. El objetivo 4 es el tema, listo, hay que hacer un proyecto demostrativo, ¿cierto? Eso que todo que esté construyendo, que todo está en informes, la línea base, listo, muy bien, el plan de acción, pero entonces hay que materializar una acción. Ahí está el reto de la financiación, ¿cierto? Porque, bueno, listo, ¿cómo implemento? El gobierno, y ahorita en pandemia, menos recursos, entonces para este tema de transporte de carga. Entonces ahí hemos tenido las soluciones hemos tenido diferentes reuniones y talleres con bancas de primer nivel, comerciales, bancas de desarrollo a nivel nacional e internacional, para precisamente entender qué es atractivo para ellos, cuáles son las garantías, cuáles son los requisitos y poder, digamos, ir estableciendo esas relaciones entidad financiera, ICLEI y ciudad y poder tener ese diálogo, ¿cierto? Y también hemos invitado a las entidades financieras a participar del proceso de construcción del plan de acción. Entonces, hemos abordado este reto con estas dos miradas.
Creo que aquí terminó, sí. La solución al reto último, el reto 7, el objetivo que se relaciona con el reto 7 es el plan de acción, claramente, y el tema de la política nacional, que es un objetivo 5 que tenemos, hacer las recomendaciones a la política nacional de logística para entender qué vacíos hay, cómo se puede mejorar, y en este proyecto, obviamente, involucramos también gobierno nacional, aquí pues, y en Argentina, también donde estamos trabajando, ¿cierto? Y el reto es esa, sí, entender toda esa, digamos, normatividad que existe en temas de transporte de carga, cómo se articula, si hay coherencia, etcétera. Y esto no se ha iniciado, pero próximamente se tendrá, digamos, la selección de unas personas que nos apoyarán para la revisión de, precisamente, ya de decretos, normatividad, leyes, para entender esa normatividad y ver a la luz de los planes de acción que estamos construyendo qué acciones y perdón, qué decretos me apoyan la construcción y viabilizan el desarrollo de una acción o por el contrario, qué decreto, normatividad están, digamos, obstaculizando algún desarrollo de alguna de las acciones que estamos planteando en las ciudades. Esto es también muy importante porque por bonita que quede la acción, muchas veces ya se tienen los recursos, ya se analizó, pero algo de la normatividad no me deja seguir. Y digamos, ustedes así estén en otros países, esto muchas veces sucede. Entonces, abordar todo desde diferentes miradas, la normativa, pero también la financiera, sí, el tema legal y financiero. Entonces, ya digamos, resumiendo los objetivos que tenemos, los retos encontrados, el proceso de plan de acción lo hemos venido trabajando con todos estos factores. Definición, para la definición ya se tienen, ya hemos definido para las ciudades que están trabajando en el proyecto los ejes estratégicos, objetivos y acciones. Eso lo hicimos con base en un análisis DOFA, debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas, que construimos obviamente también en conjunto con los gobiernos locales y con los grupos de trabajo. Era identificar, bueno, qué debilidades existen en tema pues, de transporte de carga. Hay algunas oportunidades en que nos debemos centrar y con base en eso se trabajó los ejes estratégicos, objetivos y acciones. Y se han realizado los primeros talleres para la definición de condiciones habilitantes. Cuando hablo de condiciones habilitantes, hablo es precisamente qué hace falta en términos normativos, en términos de técnicos, de estudios, para materializar las acciones. Entonces, lo que les preguntamos a los grupos, pues finalmente los que saben más de carga, los que son los que mueven carga, los que trabajan día a día moviendo carga en las ciudades, en cualquier medio de transporte. Entonces, ¿qué? Les preguntamos a ellos, ¿está todo ok para materializar esta acción? ¿Hace falta un decreto, hace falta una normatividad o hace falta corregir algo en términos de estudio y en términos tecnológicos? Que esto es muy importante, el concepto innovador y de tecnología, ¿está todo ok? Entonces, cuando nos plantean, por ejemplo, el tema de última milla en bicicletas eléctricas, ¿es posible hacerlo? En términos normativos, al menos en el caso de Colombia, está para que esos vehículos transiten por las vías, etcétera, etcétera. Entonces, digamos, todo este tema se ha ido analizando con los grupos de trabajo que se han conformado. El plan de acción, por eso decía como las siglas en inglés, pero plan de acción de logística urbana baja en carbono es uno de los resultados principales del proyecto Ecologistics, porque como pudimos ver en las diapositivas que les expliqué, está conectado con todos los objetivos. Así yo no involucro un grupo de actores representativo, el plan difícilmente, la gente se tiene que empoderar y apropiar de ese plan, sentirlo como suyo, porque materializar un plan de estos no depende de la alcaldía, no depende solo del gobierno nacional, depende que un actor privado diga, yo le quiero sumar a esta acción, si no, no es viable ejercer muchas de las acciones que están ahí. Y precisamente recalco esto muy importante, es un proceso participativo, siempre están interactuando, que no es fácil ponernos de acuerdo tantas personas para diseñar. Esta es la estructura que tendremos, introducción, alcance del documento, proceso, estamos escribiendo, esto no está listo, diagnóstico del transporte de carga, ejes estratégicos, cuál es el proyecto demostrativo, financiación y fondos, consideraciones finales y referencias. Entonces así será la estructura que hemos estado escribiendo. Como les decía, el tema de ejes estratégicos son las líneas que nos van a guiar, los objetivos son los resultados que queremos alcanzar. Esta es como, digamos, en resumen, la estructura que tendrá cada uno de los ejes estratégicos.
en las ciudades que estamos formulando el plan de acción. Entonces ya tenemos ejes estratégicos, objetivos y acciones. Eso ya está en las 3 ciudades, que eso hemos hecho desde junio varios talleres y estamos actualmente trabajando las metas e indicadores. Entonces por eso está, digamos, como en color gris, porque está en proceso. Eh, Esto cuando les decía el tema de condiciones habilitantes que se tuvo un taller era precisamente preguntar y a cada una de esas acciones analizarlo en términos normativos, qué hace falta modificar, en términos de tecnología de estudios, quién sería el responsable de esa acción y en términos de infraestructura, si hace falta o no construir algo. Entonces, claro, las acciones son muy diferentes entre las ciudades. Tenemos acciones desde, por ejemplo, tener un ferrocarril, pues diseño, eso ya involucra a muchos actores. Tenemos acciones mucho más puntuales, como por ejemplo, mejorar todo el tema de última milla. Tenemos otras acciones, por ejemplo, de ya monitorear en sí la carga, porque algunas ciudades nos dicen, no, es que no sé qué entra en mi ciudad, no sé qué sale, no sé qué se mueve. Entonces, listo, disponer con dispositivos GPS algunos de los vehículos que circulan en el área urbana de la ciudad para entender el movimiento de velocidad, de tiempo de entregas, etcétera. Entonces, eso es lo que están pensando, digamos, las ciudades trabajar en el próximo año que se implementa el proyecto. Este es el panorama general que tenemos. Espero que ya dentro de poco estoy terminando, espero que no los esté aburriendo con este tema. A mí me apasiona bastante, pero es un tema muy, muy interesante. Entonces, lo que hemos tenido desde agosto, obviamente este proyecto inició en el 2018, a finales del 2018, pero obviamente les traje solo los últimos meses que hemos trabajado, que si no me demoraría muchísimo más explicándoles desde 2018 los talleres que hemos venido haciendo. Entonces, en agosto tuvimos esos primeros talleres para definición de condiciones habilitantes. En septiembre todo el tema de metas, identificación de los proyectos. Las ciudades ahorita están detallando mucho más específico qué proyecto quisieran implementar el próximo año para que en ese diálogo con las entidades financieras pueda haber, digamos, una comunicación más fluida. Que claro, muchos gobiernos locales tienen ideas muy geniales, pero no tan aterrizantes. ¿Cuál es el objetivo? Eso hay que tenerlo muy claro. ¿Cuál es el impacto en términos de reducción de emisiones? ¿Quiénes son los actores beneficiados? ¿Cuánto cuesta el proyecto? Etcétera, etcétera. ¿Cómo se relacionan con las directrices, compromisos nacionales? ¿Cómo contribuye esto con temas de la ANS? Bueno, entonces cada una de las acciones están algunas definiendo mucho, mucho más concretas. Todo el tema de metas, profundización de los proyectos. En noviembre, que es el mes que nos encontramos, el tema de mecanismos y fuentes de financiación, redacción del documento final que les mostré en la plantilla. En diciembre, el taller de validación final. Esto puede estar, digamos, sujeto a cambio dependiendo cómo avancemos en esta parte. Y en el 2021, ya que cierra el proyecto, la idea es el tema de implementación y monitoreo a ese piloto que queremos implementar. Y sí, perfecto, ya, ahora son 10:37. Eh, sí, ya es, ahí, me salté. Perfecto, entonces ya estoy disponible para discusiones, algunas preguntas que tengan respecto a lo que les acabé de presentar. Bienvenidos todos los retos, como les expliqué, si tienen algunas soluciones, obviamente la idea es también escucharlo, no son las únicas soluciones, quizás hay unas mucho más ideales. Eh, ¿Qué dudas tienen? Muchas gracias, Carolina. Tenemos algunas preguntas de parte de nuestros asistentes. Dame un momento en lo que las abro. Les recordamos a todos que pueden levantar su manita al lado, está al lado de su nombre, o si están en su celular, en la parte de abajo de su móvil, les aparece levantar la mano, o pueden poner las preguntas en el chat. Entonces, tenemos una pregunta. ¿Cómo ha sido la aproximación hacia las instancias de gobierno y empresas privadas con el tema? Porque como sabemos, no siempre tienen concordancia entre ellas. Si la pregunta la hace Adam, ¿cierto? Sí.
Perfecto, muchas gracias Ada por la pregunta. Este es precisamente uno de los retos que encontramos como parte de inicios cuando estábamos arrancando finales del 2018, inicios del año pasado. Entonces, digamos, y Clay trabaja como base con los gobiernos locales, ¿cierto? Llámese, bueno, en Colombia alcaldías, en Brasil intendencia, no, intendencias es en Argentina, perdón. Entonces, trabajamos directamente con los gobiernos locales, entonces nuestra aproximación directa es con ellos y la idea es que junto con ellos, pero que el liderazgo sea más de la ciudad, empiecen a generar esa conversa y esa relación con, con el privado. Entonces, en cada ciudad el panorama es muy diferente. Por ejemplo, en el caso de Bogotá, cuando llegó Ecologistics, no quería decir que Bogotá no hablara de transporte de carga. De hecho, ya tenían muchos avances y tenían ya un grupo que estaba ya marchando, que estaba activo, que es la red de logística urbana. Entonces, una vez llegamos a Bogotá presentándoles el proyecto, ellos les pareció muy interesante y les apunta lo que ellos en su plan de desarrollo tienen, a las, digamos, problemáticas que tienen. Entonces dijeron, no, es importante seguir trabajando con este tema de transporte de carga. Entonces, como ellos ya tenían un grupo de trabajo que era lo que el proyecto proponía como uno de los objetivos, entonces, ¿cómo desde ICLEI podemos seguir potencializando este grupo que existe? ¿Cómo nos acercamos a ellos? Que nos inviten a las reuniones, nosotros preguntarles qué necesidades tienen en cuanto a un tema de capacitación, etcétera, para poder promover y hacer ese intercambio entre lo que tiene ICLEI en Colombia con lo que tiene ICLEI en el mundo. Entonces, ese diálogo que no es fácil, es un reto, pero se ha ido trabajando en ese paso a paso, ese acercamiento. Para el caso, por ejemplo, de Manizales, que es otra de las ciudades, Manizales no tenía su grupo de trabajo. O sea, se hablaba de muchos temas, había grupo de trabajo de cambio climático, sostenibilidad, de salud, obviamente temas muy interesantes también, pero no había, digamos, un grupo como tal de transporte de carga. Entonces, la aproximación y el proceso con Manizales fue muy diferente. Entonces, es, bueno, primero pongámonos de acuerdo entre la alcaldía, de entre las diferentes secretarías, venga, primero pongámonos de acuerdo Secretaría de Planeación, Secretaría de Ambiente, Secretaría de Transporte. Este es un tema interesante o no para la ciudad, se van a incluir y a personas trabajando dentro de las alcaldías, entonces es muy importante también tener esa conexión interna y esa coherencia interna. Ya una vez eso, que eso ya es un reto, poner a conversar también gente incluso de la misma alcaldía, ya listo, venga, salgamos a difundir al externo, pues a los privados, qué queremos y hacia dónde vamos. Entonces, no es fácil, como digo, se lo identificamos como un reto, pero ha sido un ejercicio de, digamos, de paciencia, comunicación, escuchar las necesidades de la ciudad y los actores privados y a ver cómo podemos nosotros como red apoyarles en alguna de las temáticas que estén indicándonos. Muchas gracias, Carolina. Tenemos otra pregunta de parte de Francisco Solís. Nos comentaron que el tiempo de reparto constaba de un 32% en carretera y un 68% descargando. ¿Tienen alguna tecnología o plataforma en desarrollo que permita reducir el tiempo descargado y cobrado? Ahí, esperen, así tenía el micrófono activo. Perfecto. En cada una, bueno, este tema de los tiempos, que creo que por ahí leí un comentario que era muy importante optimizar el tiempo, ¿cierto? Porque esa es una de las variables que las empresas les interesa solo por satisfacción al cliente y también por, sí, pues por costos. Entonces, este tema sí se ha manejado, pero digamos ya a nivel más privado. Entonces, por ejemplo, en el área metropolitana se tiene una app, pues sí, una app donde precisamente se está intentando, porque bueno, hay muchas aplicaciones a términos de, pues en pasajeros, pero en términos de carga se ha ido incursionando. Entonces, para el caso de Bogotá y área metropolitana se tiene, pero a nivel privado, no a nivel de gobierno local, el desarrollo de una SAP precisamente que permita monitorear a nivel de esa empresa X cuándo sale y cuándo llega, pues cuando llega a su destino a entregar la carga, ¿cierto? Para ir monitoreando y ver, por ejemplo, si se tienen 5 vehículos que hacen lo mismo, de entregar los productos, cuánto está tomando cada uno para poder tener, digamos, esas cifras y esos datos. Entonces, muchas empresas lo hacían, pues, digámoslo, a modo de planilla, que eso, pues, digamos, pues, está ok, pero ya algunas están incursionando
por ejemplo, el caso de las volquetas en el área metropolitana, que esto es un tema también que se mueve carga, pues carga de construcción. Entonces se han desarrollado una app que permita medir y reducir el tiempo. Esto es, digamos, como en términos tecnológicos. Y hay otros ya temas, otros pilotos que se han desarrollado en estas dos ciudades, Bogotá y área metropolitana, eh, en temas de proyectos piloto de eh, desplazamiento de la entrega de la carga en horarios no convencionales u horarios nocturnos, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, claro, muchas veces, no, salgamos a las 8 y entreguemos la carga a las 9 de la mañana o a las 12, ahí es cuando el pico de tráfico en las ciudades está alto porque todo el mundo está haciendo almorzar o está saliendo al trabajo. Pero ya se han hecho proyectos pilotos muy interesantes en estas dos ciudades con datos ya medidos, o sea, ya indicadores de cuánto se redujo en velocidad y en tiempo de hacer una entrega en, por ejemplo, nocturna o de hacer una entrega en otras horas no pico. Entonces, si hay algunos datos, si quieres ahorita dejo el correo para poderte compartir. Si pues si te gusta y tienes interés de pronto en conocer esos pilotos que te estoy contando de la aplicación y de, y de los pilotos de carga y descarga en horarios no convencionales. Eh, Veo una pregunta, disculpa Karen, no sé si Karen me está escuchando. Voy a adelantarme otra pregunta, discúlpame Karen que tome tu Adelante. rol. No, Bueno, no, adelante, discúlpame, por favor. perdóname. Dice, en cuanto a la normatividad para la acción, ¿se estará buscando alguna modificación de las leyes o decretos locales? Esto es muy difícil en un gobierno como México. Sí, exactamente. Como les mostré en la presentación, no hemos iniciado esa parte. Estamos en proceso de revisión, digamos, ya como tal, el equipo ICLEI se ha hecho, y los socios que nos acompañan, por ejemplo, de Espacio que les comentaba en Colombia, se han hecho una serie de revisión como estado del arte, algo digamos sencillo, pero como una base de qué normativa existe a nivel nacional, a nivel local, qué describe cada una de las normatividades en términos generales. Y la idea es pronto, bueno, digo pronto, hablando realmente eso sería finalizando, ya iniciando el otro año, porque ya en diciembre es un poquito complicado. Entonces ya el próximo año, finalizando enero, iniciando enero, perdón, la idea es iniciar con esta revisión ya mucho más concreta de la normatividad nacional y local. Aquí, al menos en el caso de Colombia, ciudades como Bogotá y regiones como área metropolitana ya tienen, digamos, decretos, resoluciones enfocadas únicamente al tema de carga. Resoluciones muy interesantes que van desde, por ejemplo, solicitud a todas las empresas que entreguen información y la publiquen y la diligencien en un formulario, o sea, de ese tipo que, pues, que digamos, es algo, pues, interesante y que eso servirá, obviamente, para actualizar las líneas de base más adelante o restricciones vehiculares, etcétera, etcétera. Entonces, ese tema de normatividad, la idea es iniciarlo mucho más a fondo la próxima semana. Es un reto, o sea, si en el gobierno de México es un reto, aquí en Colombia también es un poco, digamos, es complicado porque una cosa, listo, hacemos la revisión, entramos y las conclusiones serán, bueno, hay que modificar esta, pero bueno, ya el proceso de modificar, agregar un decreto, generar otro, bueno, ya eso toma mucho, mucho más tiempo. Por eso el Ecologistic llegará hasta recomendaciones a las políticas nacionales, ya de recomendaciones a poder pasar eso a la acción, que se genere decreto, normatividad o se cambie algo, ya eso es complicado, pero la idea es al menos sentar las bases. Muy bien, creo que ya no tenemos más preguntas. Todavía tenemos 10 minutos, chicos, por si alguien más tiene alguna pregunta, la puede dejar en el chat o levantar su mano para que le cedamos la palabra.
Bueno, creo que no. Caro, ¿nos podrías regalar tus redes sociales y correo electrónico para que te podamos contactar? Alan López está pidiendo la palabra. Adelante, Alan. Puedes encender tu micrófono. ¿Se escucha ahí? Sí, adelante. Yo tengo una pregunta. Bueno, apenas me acabo de conectar porque no había tenido chance. Entonces, el hackathon se trata de crear como las medidas necesarias para reducir o, digo, perdón que les pregunte así, lo que pasa es que es la primera vez que me conecto. O se trata de crear una aplicación y un hardware también para reducir el carbono. Alan, soy Adán Avelar, director del Hackathon. Yo te contesto, todo eso está en nuestro sitio. Ahí puedes ver qué es lo que se en relación al Hackathon, ¿ok? Ahí puedes ver todo lo que se requiere, software, hardware, todo está ahí. Entonces, por favor, si puedes visitar la página y checar son lo que se requiere para resolver la problemática, te invito a que lo visites. Gracias. Ok, ya lo visité, pero bueno, gracias. Muy bien. ¿Alguien más? Yo pregunté algo. Adelante, Adán. La infraestructura es muy importante para los planes que proponen. ¿En qué ciudad se está cumpliendo mejor el programa ideal y por qué se presta más para ello? Porque como bien sabemos, no es lo mismo una Ciudad de México que Guadalajara, que Zapopan o Querétaro, en el caso de México. Entonces, ¿cómo es que ustedes, Carolina, están implementando o piensan implementar en esa ciudad ideal? ¿Qué sería lo mejor en cuanto a infraestructura? Eh, ¿Me escuchan? Creo que sí, perfecto. El tema, en esa parte que les comentaba de esos retos que encontramos, como estamos desarrollando un plan de acción y se tienen ya definidas unas acciones que la idea es que pues, se implementen en el corto, mediano y largo plazo. Entonces, cada una de las ciudades que hacen parte del proyecto en ICLEI en Argentina debieron postular al menos un proyecto. Claro, hay que empezar con algo, ¿cierto? Entonces, cada una de las ciudades postularon un proyecto piloto que debía salir de ese plan de acción, porque pues precisamente si llevamos un año construyendo un plan de acción, no van a proponer una acción diferente a lo que ya habíamos dialogado con los actores y que nos ha llevado meses concretando y concertando. Entonces, ya se tienen, digamos, al menos un proyecto por ciudad mínimo. Y en este proceso de selección de ese proyecto piloto por parte de las ciudades estamos en conversa con las entidades financieras. Entonces, realmente hay algunos proyectos asociados a infraestructura, pero no necesariamente, al menos en la comunicación que estamos teniendo con entidades financieras, no necesariamente el foco es infraestructura. Hay unos proyectos que postularon las ciudades. Uno es, por ejemplo, la instalación de dispositivos GPS para monitorear la carga, ¿cierto? Para saber esos tiempos, la velocidad que llevan, entre otras variables. Entonces, ese, digamos, no está enfocado necesariamente a infraestructura, sino más a un componente tecnológico. Hay otra que es un tema de mejorar la última milla, exacto, pero hacerla con vehículos más sostenibles, por ejemplo, bicicletas eléctricas. Entonces, ubicar un centro de desconsolidación, un centro de consolidación de carga, digámoslo así, en la periferia de la ciudad, que ahí llegue un vehículo pesado, ¿cierto? Mayor a 15, 18 toneladas, porque obviamente eso es ya difícil que un camión de esos entre por la ciudad, por las vías urbanas. Entonces, si una vez llega el camión allí, descarga la mercancía, se almacena y desde este centro ya se hace la última milla a los clientes finales con bicicletas de carga. Entonces, como tal, no está involucrado tanto un componente de infraestructura, en este caso porque es puntualizar y enfocar el tema de la bicicleta de carga, ¿cierto? Porque ya, digamos, si la ciudad tendría, digamos, ya el centro de consolidación, etcétera, entonces ya esos proyectos se han ido presentando a instituciones financieras y han resultado, digamos, atractivos. Estamos en ese proceso de entender cuáles son las garantías, cómo se hace el proceso, qué hace falta para estructurar mejor el proyecto.
Entonces, paralelamente en las 6 ciudades, al menos de Sudamérica, estamos trabajando en ese tema. Hay unos de infraestructura, repito, hay otros que no necesariamente tienen que ver con propiamente infraestructura. Muy bien, muchas gracias. Tenemos un comentario de parte de Francisco Solís. Dice, sería interesante conocer si existe alguna aproximación usando código abierto y repositorios que permita un desarrollo comunitario. Estaría muy interesado en poder colaborar en esa parte. Creo que otra persona había hecho algo similar sobre, sí, sobre el algoritmo, sí, creo que fueron dos. Perfecto. En esa parte, como, bueno, entonces se tenían las encuestas prioritarias, pero eso se hizo pues en un formato Excel normal. Irle preguntando a las empresas los combustibles, que cuántos vehículos tienen, que dónde mueven la carga, etcétera. Y esos datos se ingresaban a una herramienta. ¿Cierto? Esa herramienta sí obviamente tiene de fondo unos algoritmos porque eso está asociado y amarrado a unos temas de factores de emisión y a unos cálculos para el tema del inventario de emisiones. Entonces, por ahora, digamos, no está, se están haciendo, ya se entregaron a las ciudades que hacen parte del proyecto y se están, digamos, haciendo mejoras. Entonces, por ahora no es público y no está sujeto actualmente de compartir eso precisamente porque estamos recogiendo insumos, o sea, ya se tiene, pero se está, con las ciudades que participantes, se está corriendo esos datos para ver cuánto arroja, si se está corriendo la herramienta, si se está coherente, ok, si todo corre bien. Ya, digamos, la idea es poder evaluar el próximo año con los gobiernos locales los pros, las cosas positivas que salieron de su proyecto, qué se puede por mejorar para que este tema de la herramienta, que es algo, digamos, muy útil, porque yo ya ingreso un dato y ya me arroja, pues me ahorra un camino, y es un dato que si la ciudad quiere seguir actualizando, obviamente eso sí nos ahorra tiempo, mucho mejor, porque todos estamos muy, muy ocupados. Entonces, la idea es que el próximo año se evalúen todos esos temas, los pros, los contras, qué podemos manejar para que los próximos, digamos, gobiernos locales que ya se hacen parte de la red o los que se unan, que quieran participar del proyecto y que quieran sumarse a Ecologistics, puedan tener la herramienta una vez se hayan mejorado y se hayan hecho cambios. Muy bien, muchas gracias. No sé si alguno de nuestros participantes tenga alguna otra pregunta. Karen, les había dejado mi correo, ya no lo veo, pero creo que sí, lo había escrito en el chat. Si algunas personas tienen ya otras preguntas que les vayan surgiendo después de esta presentación, puedan contactarme. Hola, ¿me escuchan? Hola, hola. Sí, adelante. Eh, Quizá esta pregunta es un poco rara para lo que estamos tratando aquí, pero bueno, quisiera exponerla. Si, si yo trabajo en un marketplace y queremos vender eh, bebidas alcohólicas, ¿hay algún permiso que tengamos que sacar para poder vender bebidas alcohólicas? ¿Y cómo es que se transporta ya hacia el cliente final? Gus, pero ¿tú quieres vender así como en un food truck bebidas alcohólicas o nada más transportarlas? Eh, yo trabajo en un marketplace y estamos viendo la forma de vender bebidas alcohólicas, o sea, Sí. de tener clientes, obviamente que ya vendan bebidas y queremos sumarlos a nuestro marketplace, Ahí pero lo nos único que encont- requieres es, digamos, transporte. Entonces eso no necesita permisos porque el transporte es el que ya lo tiene. Ah, ok. Si tú lo transportas, entonces también sí necesitas permiso porque no cualquier gente está transportando en una camioneta de 3x4 mercancía. Ahí te van a pedir esos permisos para transporte.
Entonces sí debes de tener esos permisos locales para que te den chance de andar por la ciudad y repartir. Ok, y por ejemplo, si ya digamos que sumamos a un cliente y se subió a nuestra plataforma a vender sus productos, eh, DHL, por ejemplo, porque estamos pensando subirlo trabajar con DHL. DHL sí tiene esa facultad de transportar bebidas alcohólicas, ¿saben? Sí, mira, Amazon, ese es el secreto que tiene para repartir a todo lugar en el siguiente día. Ellos tienen alianzas con los repartidores locales y cualquiera puede ser. O sea, mientras tenga permiso para transportar, no importa si es bebidas alcohólicas o lo que sea, nada más es de transporte. ¿Ok? Ah, ok, bueno, muchas gracias. Gracias. Adelante, M. Gracias. ¿Tenemos otra pregunta más? Bueno, más bien un comentario de José Ram. Dice que hay Rappi para alcoholes. Que se le servía un poco más a Gus. Bueno, pues si no hay ninguna otra pregunta, Karen, si gustas, podemos ir cerrando. Sí, muchas gracias, M. Pues agradecer mucho su participación e interés en esta charla informativa. La charla fue grabada y se subirá al sitio, igual que las otras tres que ya se realizaron para su consulta posterior. Y agradecemos mucho al equipo de Talent Network por el apoyo en toda esta organización. Les deseo muy buena tarde y muchos saludos. Hasta luego. Muchas gracias, Carolina, también por tu estupenda presentación y seguiremos en contacto. Que tengan buen día. Hasta luego.